Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, queridos amigos. Mi nombre es El Betufo. Yo me dedico a la reparación de computadoras, celulares, tablets y dispositivos informáticos. Desde hace mucho tiempo he tenido la necesidad de ocupar una computadora y bueno, mi trabajo es bien sabido que no necesita una computadora de potencia extrema o una computadora de la NASA para poder desarrollarlo. Sin embargo, en mis tiempos libres, que pues a veces son muchos, es necesario también distraerse un poco. Les platico que en el año 2016 adquirí una computadora pues que en su momento no era nueva, sino usada, de las que se les dicen o se les denominan outlet. Estas computadoras son las que las empresas desechan porque ya no tienen el rendimiento suficiente para ellos. La computadora que en aquel momento yo adquirí era una Hewlett Packard Z400 Workstation, una computadora hermosa. Esta computadora fue diseñada por BMW. Una de las cosas interesantes de esta computadora es que no usa memoria RAM comunes y corrientes, usa una memoria RAM de servidor. De hecho, el procesador también es un procesador para servidor, un procesador Xeon. Y en la plataforma X58 teníamos varias oportunidades de hacer upgrade. Cabe mencionar que yo la recibí con un procesador Xeon W3503, un procesador muy básico de 2 núcleos que corría a una frecuencia pues bastante baja también. Tenía una tarjeta de video AMD FirePro para gráficos en segunda dimensión. Sin embargo, pues en ese momento no sabía yo que tenía futuro para otras cosas. Se me ocurrió en algún momento pues la brillante idea de modificarla y con el tiempo pude comprar 24 GB de RAM. Cabe mencionar que esta computadora tiene tres canales. Los 3 canales son suficientes para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Con 24 GB de RAM muchas cosas se pueden hacer, aun cuando la velocidad de esta memoria RAM era de 1333 MHz. Es demasiado triste que pues habiendo estado en su momento en uso pues muchas tecnologías nuevas iban saliendo. De repente me vi estancado en el DDR3 durante mucho tiempo. En el 2016 que la adquirí empezaba a verse una que otra computadora con DDR4. Si bien es cierto que los videojuegos siempre fueron pues un gusto personal, no tuvieron un punto central en mi vida, no formaron una parte importante de ella. Y en ese momento, por alguna razón, el ventiladorcito que tenía la tarjeta FirePro empezó a hacer un ruido horrible. Y yo pues traté de repararlo, ya saben, quitar el ventilador, ponerle un poco de aceite, no sé, cualquier cosa con tal de darle un poquito más de tiempo de vida. Como les digo, no necesitaba más. En algún momento el ventilador dejó de funcionar y con ello pues la tarjeta también presentaba un posible colapso en muy poco tiempo. Como se trataba de mi herramienta de trabajo, pues se volvió un tema primordial el comprar una tarjeta de video. Y digo, bueno, tal vez se preguntarán por qué comprar forzosamente una tarjeta de video. Bueno, pues tal vez muchos no lo sepan, algunos sí. Los procesadores Xeon no tienen tarjeta de video integrada. Entonces, preveyendo un fallo inminente en la pequeña tarjeta AMD FirePro, me di a la tarea de buscar el sustituto. Pues en alguna parte de mí pues decía, pues yo tengo AMD, pues también quisiera una AMD, ¿no? Entonces no aspiraba demasiado, solamente quería una tarjeta tal vez de 2 GB de VRAM
pero tuve la oportunidad de hacerme con una 1050 Ti de 4 GB, que en ese momento pues era una tarjeta de video de gama baja, pero como les digo, yo no tenía la necesidad de jugar cosas demasiado pesadas, ¿no? Tampoco aspiraba a juegos AAA ni nada por el estilo, tal vez algo competitivo. Lo más que yo jugaba en ese momento y sigo jugando hasta la fecha es World of Warships. No sabía el fascinante mundo que se abría delante de mis ojos y delante de mí. Este mundo tan maravilloso de las PC gamers, este mundo en donde pues yo mismo aprendí cómo armarlas. Yo toda la vida había reparado solamente computadoras de oficina y de la noche a la mañana pues tenía el conocimiento y también en base a un poco a mi esfuerzo de cómo intervenir estas computadoras, cómo ensamblarlas, y con el tiempo también pues he ensamblado muchas computadoras para otras personas, computadoras que pues son de gama baja, de gama alta. Y aunque eran computadoras mucho mejores que la mía, yo era feliz con mi computadora. O sea, mi computadora vieja con un procesador viejo, con memoria RAM DDR3, tenía lo necesario, no necesitaba más. Todo estaba perfectamente bien hasta hace algún tiempo, ya que si no mal recuerdan ustedes, desde el 2016 se decía que Windows 10 sería el último sistema operativo de la compañía creadora de software Microsoft. Microsoft afirmaba que Windows 10 solamente se actualizaría constantemente según las necesidades y los avances tecnológicos, y por lo tanto pues no actualizarían en teoría tampoco los requisitos para correr dicho sistema operativo. Para mí era muy importante que si bien mi máquina es antigua o fuera antigua, yo pudiera seguir corriendo el último sistema operativo de manera nativa. Y fue ahí hasta el día 5 de octubre de 2021. Todos pensábamos que habría una nueva versión de Windows 10, como Microsoft nos tenía acostumbrado cada 6 meses. Sin embargo, el anuncio fue rotundo. Muchos de nosotros no supimos en dónde estábamos parados y nos agarró en un mal momento. Porque recuerden que era la pandemia. En ese momento muchas personas no tenían el dinero suficiente como para pensar en cambiar la computadora. ¿Y por qué lo digo? Porque los requisitos del nuevo sistema operativo eran absurdos. Hablaron demasiado y durante mucho tiempo se habló del chip tan polémico TPM 2.0. Entonces no sabíamos qué era ese chip TPM. Tampoco sabíamos que las computadoras anteriores a la séptima generación de Intel y anteriores a la tercera generación de Ryzen no podían correr nativamente el sistema operativo que estaba siendo anunciado en ese momento. Estoy completamente seguro que después del anuncio muchos de nosotros, y específicamente la mayoría de las personas que viven en la TAM y que pues no tienen el dinero suficiente como para desembolsar cientos de dólares y cambiar la computadora cómodamente, sentimos verdaderamente un cubetazo, un balde de agua fría sobre nosotros. Para este entonces yo ya había comprado una tarjeta gráfica y sustituido la 1050 Ti de la que le hablé por una RTX 3060 de 12 GB. Había invertido pues mucho en la computadora y yo estaba completamente seguro que no iba a tener que cambiar de computadora por mucho tiempo. Así que en ese momento tomé la terrible decisión de hacer todo lo posible en el corto plazo para actualizar mi máquina. De hecho, debía de cambiar de ser posible la tarjeta madre, el procesador y la memoria RAM. Conservaría los discos duros, que para ese momento eran dos discos duros mecánicos, uno de 1 terabyte y otro de 2 terabytes, además de un SSD SATA de 512 GB y un NVMe de 512 GB también. De verdad me dolió. Debo de reconocer que fue doloroso para mí dejar mi máquina ir. Estaba muy contenta porque esa máquina me había acompañado durante mucho tiempo. Había estado conmigo en el trabajo haciendo respaldos a las 3 de la mañana.
Reparé cientos y cientos de computadoras gracias a ella. Me ayudó a guardar mi información, mis programas y todo lo necesario para mi trabajo. En algunas ocasiones renderizó video y me dio el entretenimiento que necesitaba cuando pues estaba aburrido. Otra de las cosas también importantes es que le tenía la confianza de dejarla encendida durante horas y horas y sabía que no me iba a dejar tirado por la construcción tan robusta que tenía. Una mezcla de coraje, tristeza e impotencia inundaba mi ser. Realmente estaba bastante enojado, era demasiado injusto. Es que es muy cierto que no ha nacido corporación que vea por los que menos tienen. Ellos siempre van a ver por ellos mismos, por su propio beneficio y por hacerse cada vez más ricos. Esa cosa ni sentimientos tiene. Por lo menos Microsoft no fue tan inflexible y nos dio un tiempo para actualizar nuestras computadoras, para mejorarlas. Aunque a mí se me hacía poco en ese momento porque el trabajo no era tan abundante gracias a la pandemia. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Misma que ralentizó todo el comercio, el trabajo cayó y sobrevivir se hizo cada vez más difícil. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Había lo necesario para lo necesario. Pensar en una computadora para mí en ese momento era difícil, por no decir imposible. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Pero bueno, si toda la vida he sido ese tipo de personas que buscan en lo usado y se hacen de cosas usadas para maximizar su dinero, ¿por qué no hacerlo en este momento también? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Las posibilidades en ese momento se hacían para mí un poco limitadas. Tal vez comprar alguna placa madre con algún procesador Intel de octava generación, pero tomando en cuenta que no hiciera cuello de botella en mi RTX 3060. La segunda opción y la que me pareció más viable fue comprar una placa madre compatible con el socket AM4 y por lo tanto con los procesadores Ryzen. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Me quedaba claro que un Ryzen 3 no era una opción viable, ya que el cuello de botella sería tremendo con la RTX 3060 de 12 GB que poseo. Y si bien habían procesadores Ryzen 7 o Ryzen 9 potentes que no hacían cuello de botella con la RTX 3060, esos procesadores eran económicos porque eran ya sea de primera o de segunda generación y por lo tanto no compatibles con Windows 11. Cierto día accedí a la página de Microsoft en donde estaba el listado de procesadores AMD compatibles con Windows 11. Y oh, qué sorpresa, en el listado de procesadores compatibles con Windows 11 se encontraba un procesador de segunda generación que en varios lugares se consigue bastante barato. Hablo del Ryzen 5 2600. Más que suficiente para manejar adecuadamente la RTX 3060 que poseo. Así que elegí este procesador para ser el sustituto de mi Xeon X5690 ya veterano, que según la página Technical City, que sirve para comparar procesadores, la potencia entre uno y otro, el Ryzen 5 sacaba una ventaja tremenda y abrumadora de un 87.5. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y no podía estar más contento. Había encontrado un procesador de 600 pesos mexicanos y hablando con el vendedor pude llegar a una negociación de que si aceptaba 550 pesos, a lo cual él accedió. Ah, caray, eso sí me interesa. Tenía el dinero en la mano y por alguna extraña razón, él nunca asistió a la cita. De una o de otra manera me trajo vuelta y vuelta y nunca pudimos concretar la entrega del procesador oportunamente. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. Por esos días había tenido la oportunidad de ayudar a un cliente. Había comprado una tarjeta madre B550, la cual no había reconocido su procesador Ryzen 7 5700X.
ya que él había intentado actualizar el BIOS sin ninguna experiencia anterior en el proceso y lamentablemente fallando estrepitosamente en el intento, con lo cual la B550 había quedado muerta. Así que le dije que yo podía reprogramar su BIOS con ayuda de un reprogramador de pinzas, como este que dejo en la imagen. Le presupuesté que cobraría 800 pesos por hacer el proceso. Y mientras estábamos platicando, él me dijo que había actualizado su procesador y que antes tenía un Ryzen 5 5600G. Emocionado y tratando de que la emoción no se me notara demasiado en la cara, le pregunté de manera muy seria: ¿qué piensas hacer con ese procesador? Y él me dijo que quería venderlo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Le pregunté que cuánto quería por su procesador, lo cual me dijo que él no sabía, no lo había pensado. Le propuse que yo arreglaba su placa y que en pago me diera el procesador y que quedábamos a manos. Digo, sé que el procesador era más caro y pues no perdía nada con intentarlo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Oh, cuál fue mi sorpresa tan grata que él dijo que sí. Así que procuré que la emoción no se notara demasiado en mi cara porque sabía que era un buen procesador y que era muchísimo mejor que el Ryzen 5 2600 que en días anteriores se me había ido la oportunidad de obtener. Posteriormente las cosas se acomodaron porque una persona vino a mi local y también mejoró su computadora de una B450 a una B550 para aprovechar el PCI Express 4.0 de la nueva plataforma. El Ryzen 5 5600G es solo compatible con PCI Express 3.0, lo cual pues la pérdida de rendimiento es demasiado poca. No era demasiado y no me importaba perder 3 o 4 FPS. Y él me regaló su placa, con lo cual solamente me faltaba la memoria RAM, la cual en Marketplace nueva en una oferta tremenda la pude obtener por 500 pesos, una memoria de 16 GB. La placa que él me dejó de la marca Biostar, la que me regaló, pues aparentemente no era de la mejor construcción, no tenía las mejores opciones y pues no era tan vistosa como otras B450 de mejor precio. Pero regalado no se podía esperar absolutamente nada mejor. Estaba demasiado contento. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. La única cosa que me faltaba era el gabinete y mi presupuesto pues no era mucho, si acaso 800 pesos, tal vez un poco más. Y este lo intenté comprar también en Marketplace para ahorrar un poco. No me importaba mucho si fuera usado, solamente quería algo que fuera bonito, que me gustara y pues si tuviera un poco de RGB pues qué mejor. Cabe mencionar que mi placa no es compatible con RGB, así que tuve que elegir algún gabinete que por sí mismo mantuviera el RGB encendido. Así que mi esposa y yo fuimos a la Plaza de la Computación con ese limitado presupuesto, pues no esperando encontrar algo tan bueno. Sin embargo, los dioses de las computadoras me sonrieron de nuevo. Encontré un gabinete que estaba en exhibición y era el último que quedaba de su tipo y de su modelo, un Aerocool Hive, un hermoso gabinete con varios cambios de luces en el reset, mismo que no necesita de una tarjeta madre compatible con RGB, ya que por sí mismo por medio del botón de reset puedes acceder a diferentes tipos de luces. Y como siempre me había tocado ser espectador o armar computadoras para otras personas y nunca la mía, esta fue especial. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Siempre disfruté armar las computadoras de mis clientes. Amo mi trabajo. Sin embargo, debo de confesar que nunca había experimentado esta sensación tan gratificante al terminar mi computadora. Y aún con piezas usadas, verla encender
y tener a mi disposición la potencia de una computadora moderna lo suficientemente capaz para correr nativamente Windows 11. Después de todo, el Ryzen 5 5600G es 183% más poderoso que el Xeon X5690. También viendo una mejora significativa y tremenda en el TDP, el gasto de consumo energético, ya que el Ryzen 5 5600G solo gasta 65 watts contra los 130 watts que gasta el Xeon 5690. Y bueno, sin más por el momento, les dejo con unas cuantas imágenes de mi computadora trabajando con todo ese hermoso RGB para más FPS. Esta es la historia de cómo Microsoft me obligó a dar un salto al vacío y, sin querer, salí ganando. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Sin más por el momento, esto fue todo, y que los dioses del Valhalla de la computación los inspire a ser siempre mejores. Chao, adiós.